diciendo, amados hermanos, vamos a iniciar entonces continuando con el estudio de la materia de oratoria. Creo que en su libro también está en la parte final, ¿verdad? La materia de oratoria. Yo les envié un pequeño resumen, ¿sí?, de la página 3 y la página 4 acerca de 5 pasos importantes, ¿no?, acerca de la oratoria: la claridad, la impresión, que no es de imprimir, ¿verdad?, la impresión, la creencia, la acción y el entretenimiento. Muy bien. Listo. Página 3 estamos, ¿no? ¿Qué era el deber? De oratoria. ¿Qué era el deber? Eso, la página 3, el resumen de 5 pasos importantes en oratoria. Sí, el resumen de los 5 pasos importantes en oratoria. Ahí están, desde la A hasta la E. Página 3 y página 4. Desde la A a la B. A la E. Al otro lado está la E. Listo, sí, ese es el deber anterior. Ok, vamos a continuar. Hermanos, un poquito del deber que hicieron, los que hicieron el deber. ¿Qué decía acerca de la claridad? ¿A qué se refería esta parte? ¿Alguien que levante la manito? ¿Me ayude? A ver, mi hermano. Yo tengo que la claridad significa percepción, comprensión del habla. Se refiere a la calidad del discurso hablado transferido a los oyentes. Su misión queda cumplida si presenta las ideas de tal manera que éstas queden claramente comprendidas. Muy bien. Entonces, algo explicábamos un poquito la semana pasada en cuanto al coger el micrófono, ¿verdad? La postura del micrófono, yo les decía que tiene que estar 4 dedos de distancia entre nuestra boca y el micrófono. Porque si yo lo pego el micrófono a mi boca, ¿verdad?, se va a escuchar distorsionado las palabras y no se van a escuchar con claridad el mensaje que usted quiere llevar, el mensaje que queremos llevar. También decíamos la manera de tomarlo, que el micrófono lo alzo por acá, que me lo pongo por acá, o sea, muy separado tampoco puede estar. Necesitamos... Creo que la está llamando. Un ratito. O sea, cuando tú tienes que escuchar en el parlante, lo bajas para que te escuchen mejor. Pero este es el tuyo. Amén. Entonces es importante que nosotros sepamos, miren que yo casi no sé de música, ¿no? Pero según los expertos en esto, dice que el micrófono tiene dentro del carapacho que va encima orificios en los lados, en la parte de arriba y muy en la parte de abajo. Entonces uno, teniendo el micrófono de una posición normal, se va a escuchar con claridad todo el mensaje en el auditorio que estemos. No necesitamos gritar. Se va a decir acerca de la autoridad, que autoridad no es gritar. Autoridad es hablar siempre con firmeza y decir las palabras claras. Cuando tengo la necesidad de levantar un poquito el tono de la voz, no gritar, levantar el tono de la voz, sí, puedo hacerlo, es necesario a veces. Pero no debo de gritar, peor si el micrófono lo pego mucho. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero sí hay, sin ofender a nadie, ¿no?, con el respeto que nos merecemos todos, pero sí yo he escuchado de predicadores, de evangelistas en la calle, entonces se pega mucho el micrófono y se escucha el ruido, pero no se logra escuchar las palabras que dicen. Entonces eso es muy importante que guardemos eso, porque Dios nos prepara a todos, sí, somos evangelistas, predicadores, Dios le da a cada uno su ministerio, pero es importante, o cuán importante es prepararse y saber utilizar bien ese don que Dios le ha dado. Amén. Vamos con el otro. Dígame. Y aquí vamos a las personas, los hermanos que tienen una voz finita. Y usted dice, como dice que hay que utilizar el micrófono cuando no se le escucha. Porque hay personas que tienen una voz que ya la voz es así. Ya es así, ya tiene que su micrófono subir para que se le escuche. En ese caso sí, necesita alzar la voz, pero si tiene la voz tan fina no va a lograr.
alzar la Porque voz. si alza también la voz, También se va a dañar la garganta. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. ¿Y qué tiene que ver la autoridad con la voz? ¿Vale? La autoridad, ¿qué tiene que ver con la voz? Porque Que a una veces- persona Dígale. que está de frente, para mí tiene autoridad, siempre y cuando tenga conocimiento de lo que está hablando, se haga entender. Si estoy en una clase de matemáticas, tenga voz baja o voz alta, si es una persona que sabe lo que está hablando, para mí tiene autoridad. Pero una persona que no sabe matemáticas, sabe de geografía, y viene al frente, por más que tenga la voz alta, para mí no tiene autoridad. Claro, O pero sea, tiene la que voz no tiene nada que prepararse. ver. Tiene que prepararse en lo que va a decir, el discurso que va a dar. Porque si la autoridad tuviera que ver con la voz, el hombre tuviera más autoridad que la mujer, eso no tiene nada que ver. No, parece que no estuvo en la clase anterior. No. Perdón. Parece que no estuvo en la clase anterior. Ya, vamos un poquito a retomar esta parte porque parece que el hermano no estaba en la clase anterior. Como aquí estamos hablando del orador, de la oratoria, en específico del predicador, que es el que se para al frente, el que lleva un mensaje, que tiene que preparar un mensaje. Obviamente que el mensaje lo da Dios, el Espíritu Santo es el que nos guía, pero es importante que el ser humano se prepare también para ello. Cuando hablaba de autoridad, que yo le expliqué a los hermanos, en el sentido de que si tengo que elevar la voz, por ejemplo, estoy dando un mensaje, hermanos, tengo que dar un mensaje de fortaleza, y yo pongo un ejemplo, y yo estoy predicando, estoy llevando un mensaje, de ejemplo puse el rey David, que fue a pelear con Goliat y que lo venció. Y yo en mi mensaje no puedo decir, sí, hermanos, David ahí venció a Goliat y mi voz sigue igual. O sea, si yo estoy dando un mensaje que David, con la ayuda de Dios, venció a gigante, entonces yo tengo que ir, mientras yo doy mi discurso, mi mensaje, hermano, la iglesia tiene que fortalecerse, porque David, siendo un hombre como usted y como yo, entonces ahí yo puedo elevar, sin gritar, pero sí como a esa autoridad Sí, me sí, refería. O sea, la voz de acuerdo a lo que A está eso nos enseña la oratoria, que yo tengo que hablar de acuerdo a lo que yo estoy tratando. Por ejemplo, ahorita yo no tengo necesidad de gritar, Claro, sí. porque yo les estoy enseñando. Yo no les estoy predicando, hermanos, arrepiéntanse, hermanos, no, ¿verdad? Pero si no entiendes. Estamos de acuerdo, hermano. No, yo lo que estoy haciendo ahora es enseñándoles, entonces por eso que estamos aprendiendo. ¿Ves? No me han visto predicar. No me han Cuando visto. dicen al calle, arrepiéntase, se tiene que meterle. Va con la autoridad. Yo no voy a decir en la calle, arrepiéntete, pueblo que está por ahí sentado, arrepiéntete. No puedo ir así, ¿sí o no? Cuando esa palabra no Esa puedo palabra hacer. no entra con ese. O sea, no va con eso, ¿verdad? Tiene que ir de la mano. Arrepiéntase, tiene que ir con. Exacto. Y no puedo decir, tampoco puedo decir que estoy hablando algo ligero, algo suave. La iglesia tiene que prepararse, los hermanos tienen que asistir a la iglesia. Yo no puedo en ese sentido ahí gritarles, hermanos tienen que asistir, pero como que los estoy obligando, ¿me entiendes? Ahí no es el tiempo que tengo que alzar la voz. Y hay partes incluso, que yo lo aprendí también con mis maestros, que hay partes incluso que como buen orador, como buen predicador, uno incluso hasta baja el micrófono y le dice a la iglesia algo que no se debe escuchar más allá. Claro, es que ve. Ya, por ejemplo, yo puedo decirle algo, miren hermanos, y en el caso de los adventistas, yo le voy a decir por mi micrófono, en el caso de los adventistas, que son esto, que son... No, ¿verdad? No está bien. Ahí incluso hasta me quito el micrófono y con mi voz súper baja los menciono, con el respeto que se merecen. Pero si ellos están equivocados en esto, ahí otra vez toman el micrófono. Hasta para eso hay que equiparar. Por eso es cuán importante es la oratoria. A veces pensamos, bueno, no nos podemos equivocar, ¿no? Y pensamos que oratoria o un buen orador, un buen exponente de la palabra es aquel que solo grita, o es aquel que tiene palabras bonitas, palabras como elocuencia, palabras como que, bueno, a pesar de que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? De que solo hable palabras en griego, palabras en hebreo, que diga solo Kadosh, que diga Adonai, Elohim, Bará, Baruch, no. Entonces, no siempre es eso, no es el Espíritu Santo que nos guía. Si tenemos el conocimiento y hay un tiempo que debemos de hablar en griego, en hebreo, porque el Señor así lo inspira en nosotros, está bien, porque vamos aprendiendo. Pero no puedo venir aquí a lucirme porque me las sé todas o porque ya aprendí esto y me sé, entonces siempre voy a decir lo mismo. No. Tiene que ver mucho esto porque Dios es un Dios de orden, ¿no? Vamos con la segunda, dice impresión, y no precisamente de imprimir algo, ¿no? De los hermanos que hicieron el deber. A ver, mi hermano, usted, ayúdenme. Impresión. ¿A qué se refiere? Amén. Amén, mi hermana. Tengo, como la misma palabra lo dice, una impresión
no solo la atención física, sino llegar hasta conmover sus emociones. Amén. Algo pequeñito, pero bien profundo, ¿verdad? Eso es la impresión. Entonces, tratar de impresionar, no yo, no como vengo vestida hoy, que me impresiono porque estoy así bien vestida, no. La impresión tiene que ser a la palabra de Dios. Impresionar es causar que la audiencia no se duerma, que la audiencia esté activa y que esté prestando atención al mensaje que yo traigo. Amén. Eso es causar impresión, y todo orador debe de primero hablar con claridad. Segundo, debe de causar una impresión. Pero ya le digo, no de nuestra presencia. Aparte de que nosotros estamos bien presentados para el Señor, debe ser la impresión primero al mensaje, a la palabra que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros escuchemos. Creencia. Hermano José Luis, ayúdenme. Creencia. La creencia es aceptaciones. Ajá, aceptación. Aceptación. O sea, el orador o el predicador tiene que estar satisfecho de que la audiencia vea o sienta. Amén. ¿Sí? Hablar de aceptación quiere decir el respeto también, ¿no? El respeto. No siempre que nos inviten, nos van a invitar a un lugar donde solo haya cristianos. A menos si Dios los está preparando a ustedes, cada uno sabe el llamado que Dios le ha hecho. Si Dios los está preparando para ser evangelistas, en la calle usted no va a encontrar solo cristianos. Va a encontrar también personas que no conocen de Dios, que van a querer defender lo suyo, su creencia, sus costumbres que ya vienen. Incluso en la calle usted va a encontrar, o en cualquier lugar que no sea la iglesia, va a encontrar personas que apartadas de Dios. He escuchado siempre que se dice que es más difícil predicarle a un apartado que a un impío. Y es verdad, porque el apartado ya sabe, ya conoce de palabra, y hasta te puede probar. Hasta puede indicarle y decirle, pero dígame dónde queda esa cita. Mamá, cuando el ministerio de la iglesia, los evangelismos, salíamos a hacer las agüitas, o sea, hacer algo de misericordia. Salíamos. Amén. Nos íbamos por allá por la Pedro Pablo Gómez, por esos lugares donde están los drogadictos, y siempre se topaba uno de los mendigos ahí acostados, y uno iba. Y si no tenías argumento de palabra, conocimiento, quedabas evangelizado del que está del mendigo, porque se topaba siempre un mendigo que era, yo tenía una iglesia y se sabía toda la Biblia. Claro. Exacto, iba así. Es duro y es Y comprobado. era persona que usted lo veía ahí, se levantaba todo. Y usted se sentaba a hablarle y él salía, la Biblia dice esto, y yo fui pastor, yo tenía mi iglesia tal y cual. Wow, señores. Usted se va a topar con ministros, adoradores, predicadores en fuego que en su época fueron. Entonces por eso que se dice que se es más difícil predicarle a un apartado, porque ya conoce, incluso puede conocer hasta más que nosotros, ¿verdad? Que el propio impío, que ese sí tiene ansiedad. Hoy por hoy el impío, el que está afuera, el que todavía el no creyente, es el que tiene ansiedad, el que quiere saber más, curiosidad. Si usted le lleva una palabra de bendición, una palabra de aliento, va a querer saber más y más. Y ahí cuando las creencias van a moverse, van a cambiar. Entonces, mi santo de acá no me hacía nada, no hace nada, no cumple, no hay milagros, y acá en Jesús sí hay. Ahí se trata de esto. Y ellos cuando usted le está hablando, el que no es creyente, no conoce, dicen una palabra amén. Y cuando ellos dicen ese amén, uno se siente, wow, recibió la palabra. Llegó la palabra. Gracias. Pero debemos recordar también que a veces nosotros somos esos sembradores, ¿verdad? Pero a veces no cosechamos. Y viene y cosecha otro, y está bien, mientras sea para el reino de Dios, está bien. A veces nosotros solo dejamos la semilla, ¿verdad? Y viene otro y recoge ya la cosecha. Y está bien, somos pueblo de Dios. No siempre es que usted lleva una palabra y usted le predica y no se va a convertir siempre. No siempre pasa eso. Pero tenemos que sentirnos satisfechos que la palabra nunca vuelve vacía, dice el Señor, ¿verdad? Entonces queda ahí. Ese es un chiripazo, digo yo, que la usted se convirtió y lo llevó a la iglesia. Ya la misericordia de Dios ya ahí se manifiesta. La creencia trata es de que el orador
o sea, llegue con el mensaje, con la verdad hacia el público Poniendo que está. la verdad que es Jesucristo. Para que quede la verdad Exacto. en la mente del oidor. Amén. Es como una realidad, dice, llevarlo a la realidad de lo que es. O sea, si hemos vivido engañados, nosotros ya pasamos por esto, no cegados, con una venda espiritual, dice la palabra, y venimos a la luz, ahí nos dimos cuenta quién es Jesús, cuál es la verdad, ¿sí o no? ¿Cuál es la verdad? Entonces, eso es lo que debe hacer el orador también. Llegar a la persona sin dañar los sentimientos, si estamos hablando de creencias, sin dañar los sentimientos, porque yo no puedo predicarle a alguien que tiene sus propias costumbres, creencias desde muy pequeño y le digo, no, ese santo no sirve, no vale, Bota, no le quémalo. puedo, quémalo, bota, no puedo hacer eso, ¿verdad? No me estaría ganando esa alma. Tenemos que ser nosotros muy en esa parte, ver que todo esté en el orden de Dios también, ¿no? No podemos nosotros exaltarnos y decir, tumba todo eso, bota, yo mismo voy y yo voy a destruir tu casa. No, peor eso. Nunca más me van a abrir la puerta de ese hogar, ¿verdad? Amén. En cuanto a la acción, mi hermano, ayúdeme usted. Pequeñito ahí el resumen de lo que usted dice. Acción es hacer algo. Exige que usted no tan solo vea y acepte, sino que tiene usted que confirmar que ha visto, que ha sentido y que ha creído por medio de sus acciones. La acción. Amén. Muy bien, mi hermano. Esto de la acción es algo que creo que no se puede explicar hasta que uno lo viva, pero sí lo podemos detallar como el momento que nosotros estamos como oradores, predicando u orando en la iglesia, porque incluso el orador tiene que tratar de enganchar a toda la iglesia, ¿verdad? Porque el que coge el micrófono y lleva el tiempo de oración, 1 hora, 40 minutos, media hora, tiene que enganchar a la iglesia. Es el que acciona, el que hace que la iglesia también se pegue a su oración y que el resto de la audiencia, los hermanos, confirmen, digan amén, amén. Oramos por nuestro país, que ellos digan amén, no que el orador está orando por el país con una voz así, pasiva, así, entonces, y el resto de hermanos está orando por otras cosas, uno por la casa, otro por la cocina, otro no, ¿verdad? Sino que la iglesia se enlace en una sola. Se refiere a la acción también cuando hay un mensaje y que yo tengo que darle un testimonio de que haya vivido o un sueño que yo haya tenido. No le puedo contar una noticia que pasó hace muchos años atrás que el tiempo de ahora ya uno ni lo ha escuchado. Entonces, ¿será verdad? ¿Será mentira? Siempre mi testimonio o la parte del testimonio puede ser también algo bíblico o se llama algo antibíblico cuando se refiere a algo que escuché en una noticia. En el canal 10 pasó esta situación el día jueves a las 7 de la noche, un ejemplo, y lo da con datos reales y que sí sucedió. No lo que yo me inventé o pienso, no. O algo que me haya pasado a mí mismo como orador. Me pasó esto, hermano, y entonces con la ayuda de Dios yo salí adelante. Y usted acciona y el resto del pueblo también quiere vivir esa experiencia, también se siente de que si mi hermana pudo, yo también puedo. Si mi hermano pudo, a mí también me está pasando esto y me voy a levantar también como mi hermano. Que seamos siempre de bendición. Eso es accionar. Que ellos vean que el testimonio que se está dando o la acción que se está contando, el testimonio, el programa que se está llevando a cabo, sea de bendición. Amén. Vamos con el último, dice entretenimiento. ¿Qué se les viene cuando escuchan la palabra entretenimiento? Que todo es chiste. O sea, el predicador puede, el orador está predicando y en medio de la predicación el orador puede armar un pequeño chiste, como para que la gente, el ambiente que está en la iglesia no esté como hielo, sino que se pone vivo, o sea, se pone imperativo, digo yo. Muy bien, dice aquí una partecita al principio. Para una mejor comprensión de un curso religioso de oratoria, podemos decir que entretenimiento significa, aquí más correctamente, una forma sana. No puedo hacer un chiste de doble sentido delante de una audiencia. Peor si nosotros somos cristianos, ¿verdad? Si normalmente no se puede hacer por el respeto entre personas adultas, los que trabajamos, ¿no? Entonces, así sean mis compañeros de trabajo, no puedo hacerle un chiste de doble sentido. ¿Dónde quedaría mi testimonio aunque no esté dentro de la iglesia, ¿no? A eso se refiere, que si el chiste va a ser, o de pronto una temática, algo que se salió por ahí, pero que sea sano, es lo que dice, ¿no? Que sea de manera sana y provechosa de pasar el tiempo, ¿ya?
En la vida secular, cuando el entretenimiento es su fin, el mismo generalmente se busca por medio de pasatiempos sin provecho y sin valor. Pero el orador social dice se goza con hablar de la mitología, con exagerar, con mencionar lo ridículo, muchas veces ese es el secular, no el social. Y lo incongruente tan solo con el propósito de alegrar a su audiencia o de que le den aplausos a él, también puede pasar. Y producir alegres carcajadas. Pero sin embargo notaremos que el predicador ungido de Dios no puede traer gozo y entretenimiento al corazón del que le escucha por el testimonio feliz de gloriosas bendiciones de Dios. A muchos predicadores les gusta mantener el servicio en movimiento. No digo que está mal, y no lo dice tampoco la palabra que está mal. De vez en cuando está bien. Pero cuando se trata de entretenimiento, no está diciendo que el predicador toda la noche, toda la hora del mensaje que le dieron, porque uno como predicador, uno debe de aprender, que uno lo invita a una iglesia, esto es importante hermano, yo también aprendí esto, a una iglesia en particular, que no sea su iglesia, porque en su iglesia usted ya conoce el manejo, ¿no? En una iglesia en particular usted debe de preguntar, ¿cuánto tiempo tengo para llevar el mensaje? Ellos les van a indicar. Porque hay iglesias que dicen, no, lo que el Espíritu diga y eso se va largo y son las 11 de la noche y no termina y la iglesia ya está, los hermanos desesperados, viendo la hora. Por eso uno debe de aprender y respetar esta parte y uno preguntar con delicadeza al que lo invitó o al que está como líder, al diácono, ¿cuánto tiempo tengo yo para llevar el mensaje? No está mal. Y uno le da un tiempo. Uno debe de aprender a respetar ese tiempo. Si dentro del tiempo el Espíritu Santo, porque eso se nota hermanos, eso nosotros como cristianos lo sabemos, el Espíritu Santo toma el control de ese tiempo y se excede un poquito, está bien, pero ya el Espíritu Santo permitió que pasara eso, no nosotros. ¿Ya? Nosotros no debemos hacer con nuestras acciones, no para que me vean, yo si quiero voy a gritar, voy a partirme más, decir más cosas. No podemos decir más cosas de lo que el Espíritu Santo nos pone en el corazón, que hablemos a la iglesia. Amén. Entonces, esto es importante. Hay predicadores, porque sí los hay, que se la pasan todo el mensaje. Si le dieron una hora y media, todo el mensaje con gloria a Dios, y la iglesia, gloria a Dios, y acá, gloria a Dios. Y mensaje nunca hubo. Y se fue en gloria a Dios, y aleluya, y brinca, y todos levántate, y tú brincas, y acá también. No hay contenido. ¿Y dónde está el mensaje de Dios entonces? Y a veces hay pueblo engañado que está ahí, brinca, y gloria a Dios, y también grita, y levántate todo. Y hay una confusión con que es una unción, y no es una emoción, como dice el hermano. Ahí no hay unción, porque es importante que lleve mensaje de Dios. ¿Cuál es el consejo? El consejo de Dios puede ser muy pequeñito, pero hay un consejo. Quizás no se lleve toda la hora predicando, quizás sea solo 15 minutos, pero de esencia, que el Señor permite que su pueblo también se goce, se pueda ministrar, pero siempre debe haber el consejo de la palabra. No porque se trate de entretenimiento, me voy a pasar como predicador, como orador, toda la hora en entretenimiento, y sin haber mensaje o palabra de Dios. No se debe, ¿no? Amén. Dice aquí en el resumen, la página 4, en términos generales, la claridad trabaja sobre las facultades perceptivas, la impresión mueve las emociones, la creencia se dirige a la mente o a la razón, y allá es que queremos llegar, ¿no? La acción apela a las pasiones y a la voluntad, y el entretenimiento recurre a la imaginación. Ahí nosotros también le pedimos ayuda a Dios, Dios nos ayuda. Mientras uno está predicando, hay una partecita dentro del mensaje donde hay un espacio que usted sí puede, como orador, en medio del mensaje, decirle, tócale el hombro a su hermano y dígale, somos más que vencedores. Toda la iglesia hace, somos más que vencedores, toque el hombro. Esa partecita sí podemos hacerla, como para nosotros salir del contexto, de lo que estamos así todos erigidos. Entonces, ¿y cuántos dicen gloria a Dios? Levanten la mano, gloria, y están en el puesto. Nadie se desordena del puesto mismo, ¿verdad? ¿Y quiénes son valientes? Y todos gritan amén, grita la iglesia. Esa partecita, ¿no? Bien, vamos a entrar. Entonces les voy a recoger las tareitas y ahí vamos a terminar esa parte de ahí, porque voy a continuar con la otra materia. Aquí tengo
Ok. Listo, en la parte de aquí que dice, para finalizar ya esta materia, dice concerniente a la voz. Aquellos que desean ser oradores o predicadores efectivos, quiero que subrayen ese concepto, página 4. Aquellos que desean ser oradores o predicadores efectivos deben comprender que no es la voz, sino el uso correcto de la misma, lo que trae el éxito. Es lo que yo les decía, ¿verdad? No el grito, la autoridad no es gritar. Es por lo tanto el primer problema del estudiante determinar cómo debemos respirar correctamente. Hay un diafragma que todos tenemos en la parte de aquí y que es duro ejercitarlo. Los hermanos que saben de música, los salmistas, ellos utilizan su diafragma y ya estudian y se preparan para esta parte de aquí, ¿verdad? Es muy difícil y es a veces dolorosa los primeros días. Dice, para que puedan usar el aire, dice determinar cómo debemos respirar correctamente, para que puedan usar el aire de los pulmones para su mayor ventaja. Factores en la voz tales como un buen tono, resonancia, flexibilidad de expresión, dependen grandemente del control correcto de la respiración. Un concepto muy importante para cuando somos nosotros, cuando estamos orando o estamos predicando, si nosotros vamos desde el inicio y decimos, hermanos, sí, la iglesia, vamos, seguimos orando y el pueblo de Dios y ahora y eso, y hasta falta el aire. Por ir como que corriendo, como desesperados, y de eso no se trata de que nosotros mantengamos. Hay un tiempo que sí, quizás viene el Espíritu Santo y se invade la iglesia o el auditorio que está, y uno tiene que como que, ya el Espíritu Santo te inspira, pero no es tu voz, es el Espíritu Santo. Pero desde el inicio yo no puedo llegar a gritar o a agitarme diciendo las palabras muy seguiditas, así corriendo. Hermano, la iglesia tiene que estar ahora orando porque sí, porque vino tiempo final, porque yo misma me voy a cansar, ¿verdad? Entonces yo puedo iniciar siempre, cuando uno es un buen orador, primero alaba a Dios. Siempre es lo primero que se hace. Darle la gloria, la honra siempre a Dios. Primero le digo todo lo maravilloso que Él es, todo lo bueno, todo lo grande, todo lo poderoso que es Él. Luego nosotros le pedimos perdón. Después que ya lo hemos adorado, le hemos bendecido su nombre, ahí el Espíritu Santo mismo va entrando en nuestras vidas y ya permite que después usted fluya, solito fluye. Y si tiene que ir rápido, ya el Espíritu Santo es el que la está guiando, que vaya rápido. Porque si vamos con nuestra fuerza nos vamos a agitar y vamos a perder esta parte importante que es el orador, la respiración. No vamos a llegar al término del mensaje que queremos llegar, o al término de la oración, porque a veces también nosotros oramos, ¿verdad? Y tenemos que orar 1 hora, a veces. O no sé si a cuántos de ustedes les ha pasado, que ni siquiera abren los ojos y terminan por reloj, 1 hora exacta. En las vigilias suele pasar, a mí también me ha pasado, yo creo que a ustedes también les ha pasado, y toca el tiempo de oración de 11 a 12, sí, 1 hora. Y uno está tan concentrado, uno se deja llevar por el Espíritu Santo que cuando se da cuenta y uno finaliza con la hora exacta y no ha tenido necesidad de abrir los ojos a ver qué hora es o por dónde voy. No hay necesidad de aquello. Y nuestra voz y nuestra respiración sí lo resisten. Nosotros sí podemos orar, si el Señor dio como ejemplo, Él les dijo a los discípulos que tan solo oraran 1 hora y no lo hicieron, se durmieron. Vino nuevamente Jesús, Él iba a dar más y a ellos les dio 1 hora más. Y sin embargo no lo hicieron, ¿verdad? Se durmieron, dice la palabra. Dice que algunos predicadores no parecen respirar aire suficiente para cubrir la necesidad del mismo. Y esto se debe a que han cultivado malos hábitos de respiración y no respiran con suficiente profundidad. ¿Ya? Siempre hay que hacer una pausa. Esto es un ejercicio que lo debemos practicar nosotros. Cuando hablamos, tratar de respirar, hacer una pausa y continuar. No podemos quedarnos tampoco callados. Y estamos hablando del gran poder de Dios y me quedo sin decir nada y toda la audiencia, ¿qué le pasó a la hermana allá al frente? ¿Qué le pasó al hermano? O sea, tengo que coger aire, pero no puedo exagerar yo eso. Eso no se debe notar.
Yo estoy hablando con ustedes me ven que por rato yo hago una pausa, miro mi libro y continúo. Pero no me quedo sin hablar aquí 15 minutos, ¿verdad? No puedo, porque si no usted dice, ¿quién es la hermana que no sigue con la clase? ¿Cierto? Pero sin embargo, dense cuenta que lo que estoy hablando, tomo un respiro, digo, vamos a la otra página, estoy respirando y ahí sigo, continúo con ustedes. ¿Ya? Amén. No me puedo quedar callada. Entonces dice el literal A, más abajito, dice el literal A, produciendo un buen tono. El mejor tono para los fines de la oratoria es un tono natural. El estudiante nunca debe tratar de cultivar una voz profesional, que no es realmente suya. De pronto yo escucho a un predicador, escucho a un orador y en la voz la tiene gruesa o hace un acento. Y no, cada uno Dios nos ha dado nuestra voz. De pronto uno tiene una voz alta, ahí entra lo que el hermano decía. Otros tienen una voz baja, pero el Señor mismo permite eso para ver, porque los hermanos que tienen la voz baja, mientras más bajo hablan, como por ejemplo ahora yo tengo que alzar la voz y alguien está por ahí hablando, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta que si yo bajara la voz, yo hablaría así, hermanos, aquí dice concerniente a la voz, el auditorio va a ser más silencio de lo que estaba haciendo. Va a seguir conmigo. Amén. Entonces, aunque tenga la voz baja, el auditorio va a llegar, si ese predicador está bien centrado, solo que su voz es baja, el auditorio, téngalo por seguro, que va a ser una reverencia y va a dejar de hablar y va a ser silencio total, para poder escuchar bien al hermano o hermana que está frente. Si es posible, si se puede. Por ejemplo, yo lo digo porque lo pongo en práctica, yo soy maestra. Entonces yo soy maestra del colegio y cuando yo voy al colegio yo simplemente hablo, doy mis clases y los chicos están escuchando mis clases. Pero en la escuela qué difícil es. Entonces yo tengo que ir a la escuela y si yo grito, ellos más van a gritar. Entonces, ¿qué yo hago en la escuela? Yo hablo lo más bajo que puedo. Entonces yo le digo despacito, chicos, todos vamos a la página y dicen, no dejen escuchar, la gente hablando, todos están en no, peor si están al último. Ahí, esa es mi técnica para que ellos permanezcan en silencio. Y la maestra del grado, tiene una alta voz y está que grita y grita, y los niños más gritan que ella. Quieren gritar más que la maestra. Los niños de ahora son difíciles, ya uno dice va a la escuela, qué bonito los niños. No, los niños son tremendos. Hoy por hoy, desde los niños ya, ellos quieren saber solo de tecnología y nada más. Entonces yo tomo la técnica de hablar despacito y yo digo, el que escuchó bien y el que no tan bien. Yo ya dije cuál es la tarea. No copiamos, lo siento, pero yo ya les dije cuál es la tarea y usted no prestó atención. Y yo cuando ya lo ven, les digo, ahora sí chicos, vamos, copie la tarea, porque tengo que anotar con ustedes. Y ahí les alzo la voz y ya se quedaron quietos. ¿Ya? Pero imagínense si yo les grito, así pasa también en un orador, en un predicador, no podemos gritar. Más que nada, si vamos a un culto, que nos inviten donde haya ambas partes, invitados y pueblo de Dios, ¿verdad? Invitados y pueblo de Dios. Tengo que manejar un margen ahí, ¿no? Eso tiene que ver con la voz. Vámonos al otro lado. Allá culminamos con esto, esta parte de aquí. Dice entonces algo de la resonancia vocal. Esta parte lo voy a mandar a leer, no haga resumen, solo lea de la página 5 lo que dice la resonancia vocal y el énfasis. El énfasis requiere volumen, dice ahí. Vamos a ver de qué se trata eso. Solo esos dos párrafos. La resonancia vocal y donde dice énfasis, literal B, énfasis. Amén. Hasta ahí nos vamos a quedar en esa materia ahora sí.